Buenos días familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tiempo devocional. Es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos? Ponemos este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Dios. Gracias te damos por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tu gran amor, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendícelo, Señor. Toma tú el control de todo, Dios. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y haznos sensibles a lo que tú nos quieras hablar en esta mañana, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, lunes 18, el entrañable amor de Dios. Ezequiel capítulo 19, del 1 al 14, y dice así. Bueno, antes de empezar, esto es un cántico, hay que leerlo como forma de cántico, no de lamentación. ¿Okay? Entonces, para que lo tengas ahí en la cabeza, para leerlo. Dice, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones huyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él la gente de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes y se elevó su estatura por encima de entre las ramas. Y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. El entrañable amor de Dios, como te lo decía, es un cántico de lamentación, ¿ok? En el versículo 3, cuando menciona, dice, e hizo subir a uno de sus cachorros. Este tema de los cachorros, de los leones y de la leona, está hablando de los últimos reyes de Judá, ¿ok? Dice en el versículo 3, hizo subir a uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Este primer cachorro que se menciona es una imagen de Joacás, ¿okay? Que bueno, es llevado a Egipto, ¿sí? Reina durante poco y después de su pequeño tiempo de reinado es llevado a Egipto. Como dice en el versículo 4, y las naciones huyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. En el versículo 5, cuando vuelve a decir, viendo que ella había esperado mucho tiempo, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Ahora está haciendo referencia al rey Joaquín, ¿okay? Entonces está haciendo referencia es una imagen de los últimos reyes del linaje de David. Sí, y él andaba entre los leones, hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa y devoró hombres. Entonces, en estos versículos el Señor deja claro que estos dos reyes de Judá se consideraban grandes líderes, o sea, eran reyes, y que ignoraron la palabra de Dios. Y Él los derribó. O sea, Dios mismo derribó a estos reyes, a estas personas que teniendo esta posición de liderazgo, esta posición de autoridad, decidieron dejar a un lado
la palabra de Dios, y Dios mismo fue quien los derribó. Luego, por ejemplo, en la siguiente parte, cuando habla de la vid, está haciendo referencia a Israel. ¿Okay? Dice que tu madre fue como una vid en medio de la viña plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó en su estatura por encima de entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Vemos la imagen de un reino fuerte y fructífero. Israel era un reino fuerte en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Vemos cómo lo narran, ¿no? Varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima de entre las ramas. Y dice después, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Vemos esta decadencia de Israel, ¿no? Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Está plantada en Babilonia. ¿Sí? Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Entonces vemos cómo un reino fuerte, un reino fructífero, si le pones un líder que se aparte de los principios de Dios, que se aparte de la palabra de Dios, evidentemente irá en decadencia. Vemos cómo pinta primero Israel, varas fuertes para cetros de reyes, se elevó su estatura por encima de otras ramas, o sea, se elevó por encima de otros reinos, fue vista por causa de su altura y todo, ¿no? Y por causa de reyes, de sus líderes que apartan al pueblo de Dios, que lo apartan de su palabra, que lo apartan de sus mandamientos, que hacen todo lo contrario a lo que Dios dice que hagamos, pues es arrancada con ira, derribada en tierra, sus frutos se secaron, sus ramas fueron quebradas y la consumió el fuego. O sea, es una imagen devastadora. Dice que ahora está plantada en el desierto, de tierra de sequedad y de aridez, o sea, todo totalmente lo contrario a cómo estaba, ¿no? Dice que estaba plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas, y por causa de los líderes, por causa de los reyes que desvían al pueblo, dice que ahora está seco, plantada en el desierto. O sea, podemos ver esa imagen pues desgarradora que ahora tiene Israel, ¿no? La parte de ayuda a su meditación dice: los cachorros de león. La lamentación es un cántico de tristeza, entonando en un servicio fúnebre. Dios proclama el fin de la dinastía de David con un cántico de lamentación. La leona simboliza la dinastía de David, y los cachorros a Joacás y Joaquín, reyes de Judá. Estos últimos son descritos como leoncillos que devoran a seres humanos, porque han despreciado la justicia de Dios y oprimido al pueblo. Al final, Joacás es llevado a Egipto y Joaquín a Babilonia. Esta tragedia es una señal de la inminente caída de la dinastía davínica, que parecía eterna. La promesa que Dios le hizo a Israel de protección tiene una condición de su obediencia. La protección divina no es para los desobedientes. Solo los que permanecen fieles a la promesa de Dios disfrutan de las bendiciones prometidas. Y se la pregunta: ¿en qué debo dejar de desobedecer para obedecer a Dios y así no apartarme de sus promesas? Ahora, evidentemente no deberíamos obedecer a Dios con la única intención de conseguir promesas, o no deberíamos obedecer a Dios para ver qué es lo que Él nos da a cambio, para ver cómo nos recompensa por eso, sino que nuestra obediencia a Dios debería estar basada en nuestro amor por Dios. Y nuestro amor por Dios es basado por su amor por nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
y nuestro amor debería provocar esa obediencia. Dice que si amamos a Dios deberíamos obedecer sus mandamientos. No puedo decir, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, lo amo con todas mis fuerzas, lo amo con toda mi mente, con todo lo que soy, si no estoy obedeciendo su palabra. Entonces, el fruto visible de mi amor por Dios es yo obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Entonces, y como resultado de mi obediencia es que las promesas de Dios en mi vida no se apartan. Pero te decía, las promesas de Dios para mi vida no deberían ser el motivo por el cual yo busque obedecer a Dios. No debería buscar a Dios, no debería buscar obedecer a Dios para un autobeneficio, sino que mi obediencia debe ser basada en mi amor por Dios, y mi amor por Dios es basado en su amor por mí. Dice, entonces, bueno, ¿en qué debo dejar de desobedecer? Analiza tu vida y busca cuál es esa área en la que tal vez estás cayendo seguido, estás desobedeciendo. Siguiente parte, vid plantada junto a aguas. La segunda parte de Lamentaciones trata sobre una vid. Así como una vid plantada junto a las aguas da su fruto y echa vástagos, Dios escogió y prosperó a Israel. Este pueblo debía obedecer a Dios y a su voluntad, pero se enalteció en su corazón e hizo cosas en contra de su Creador. Elevó y por causa de su altura son expresiones que denotan la soberbia de Israel. Como resultado, Israel es arrancado de raíz, se saca por el viento del este y es plantada en el desierto. Esto describe la miserable condición de muchos israelitas que vivían en cautiverio en Babilonia. Aunque seamos como árbol plantado junto a aguas, si desechamos la voluntad de Dios, seremos miserables como una vid en el desierto. Aunque seamos como un árbol, dice, plantado junto a aguas, si dejamos a un lado la voluntad de Dios, si decidimos ignorar su palabra, si lo sacamos de nuestra vida, seremos tan miserables como una vid en el desierto, plantada en el desierto. Dice la pregunta, ¿en qué debo desechar la soberbia y adoptar la humildad para ser semejante a una vid plantada junto a aguas? ¿En qué área de mi vida debo dejar de ser soberbio tal vez? ¿Cuál es esa área en la que estoy diciendo, bueno, esto es por mí, gracias a mí y todo es para mí, ¿no? Y tal vez hemos olvidado que todo es por Dios, que todo viene de Él. Entonces, ¿en qué debo desechar la soberbia? ¿Cuál es esa área en tu vida para desechar la soberbia y adoptar humildad para ser semejante a una vid plantada junto a aguas? Te invito a que podamos profundizar en el día de hoy sobre estas dos preguntas. ¿En qué debo dejar de ser desobediente para obedecer a Dios? ¿Y en qué debo desechar la soberbia y adoptar una actitud de humildad en las áreas de nuestra vida? ¿Qué te parece si terminamos orando por este tiempo? Y pues terminamos. Ahí donde cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Dios. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a poder identificar esas áreas en nuestra vida en donde te estamos desobedeciendo, Señor. Y ayúdanos a poder obedecerte, que nuestra obediencia a ti, Señor, sea impulsada por el amor hacia ti, Señor. No por algún beneficio, no por ver qué podemos obtener de ti, Señor, sino obedecerte porque te amamos, Dios. Obedecer tu palabra por amor, Señor. Reconociendo que tú nos amaste primero, Señor. También ayúdanos, Dios, a poder examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, examinar nuestras actitudes de soberbia, Señor, en cualquier área de nuestra vida, y ayúdanos a poder desecharlas y tomar una actitud de humildad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia, este ha sido el devocional del día de hoy.
sé que Dios habló a tu vida y espero que hayas recibido palabra de Dios. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Que tengas un excelente inicio de semana y bueno, que Dios te bendiga.